Ahora vamos a ir a un nuevo panel relacionado a la integración comercial y desarrollo económico en América Latina y el Caribe. Un tema fundamental hoy día, un tema fundamental para que los países se recuperen de este periodo, de esta pandemia, es el apoyo de los organismos multilaterales económicos para que los países tengan financiamiento en la pandemia y en la pospandemia. Un panel clave para abordar la integración regional, que ha sido siempre un tema que ha sufrido muchos vaivenes en la región, pero que consideramos esencial para poder avanzar en conjunto y enfrentar en conjunto con el rol de los organismos internacionales de financiamiento y de integración para poder avanzar e ir superando las dificultades que se nos plantean individualmente como Estados. Tenemos una agenda muy nutrida hoy y ya tenemos a los panelistas que nos están esperando, aguardando. Para este nuevo panel tenemos a Emiliano Cisneros como moderador. Es un abogado por la Universidad de Belgrano y tiene una especialización en Derecho Internacional por la Universidad Central de Barcelona. Además, cursó estudios de posgrado en la Fundación del Banco de Boston. Era gerente de promoción sectorial y misiones sectoriales en la Fundación Exportar. Entre 2002 y 2003 fue delegado argentino ante la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Es miembro del CERI y actualmente es consultor del BID. Hola Emiliano, te dejamos coordinar este panel. Muchas gracias Mariano, Mica y Federico, y bienvenidos todos al panel Integración Comercial y Desarrollo Económico en América Latina y el Caribe. Permítanme presentar a nuestros dos expositores de lujo que tenemos hoy. Rubén Ramírez Lescano es economista, es diplomático de carrera y prestó servicios como embajador en Argentina, Ecuador, Francia y Naciones Unidas. Fue director general de ProParaguay, canciller y ministro de Economía de Paraguay, y actualmente es el director representante de la Corporación Andina de Fomento en Argentina. Cristian Asinelli es politólogo y autor argentino. Actualmente ejerce funciones como subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación Argentina. Durante su carrera se ha desempeñado como director corporativo de Desarrollo Institucional del Banco de Desarrollo de América Latina. Fue legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, director nacional del Proyecto de Modernización del Estado y subsecretario de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. A continuación vamos a escuchar dos presentaciones por cada uno de ellos. Primero vamos a escuchar a Rubén Ramírez Lescano con una presentación titulada Escenarios de transición, perspectivas económicas y post-pandemia COVID-19. Rubén, si querés comenzar. Muchas gracias, Emiliano. Solamente para corregir un poquito, actualmente estoy en Paraguay en el sector privado. No soy representante de CAF en Argentina. Perfecto. Lo he hecho hasta el año 2016. Perfecto. Un placer de estar con ustedes, con Cristian Asinelli, un gran profesional argentino, en este momento en una posición muy importante para el gobierno argentino, pero también para la región. Compartir este momento con el CERI es realmente muy interesante por una audiencia sustantiva que tenemos. Voy a compartir mi pantalla con ustedes con el propósito de plantear los distintos escenarios que desde mi reflexión podemos observar a la luz de la pandemia que afecta global, regional y nacionalmente a todas las sociedades. Y mi primera reflexión es que el mundo no estaba preparado. Esta pandemia explosiva que sorprende a un mundo que no estaba en condiciones sanitarias de afrontar esta magnitud del impacto de una pandemia. Y eso se distingue y se traslada también a reacciones absolutamente disfuncionales, tanto global como regionalmente, con reacciones de características diversas, de medidas distintas, tanto en lo sanitario como en lo económico y comercial. Vemos que hasta
al interior de los países, sean ellos federales o unitarios, existen y han existido y existen distintas fórmulas para abordar el desafío sanitario y el desafío económico. Por ello, mi segunda reflexión es que es necesario construir una cooperación inteligente que nos permita, entendiendo que de esta situación no salimos aisladamente, sino que en la medida que exista una persona portadora de este virus, realmente el mundo no está resuelto y las economías, por otra parte, tienen que ir abriéndose de manera integral para que haya una respuesta global. Y en todo esto, dado que las medidas de distanciamiento social o de cuarentena fueron adoptadas por los estados, claro que el Estado tiene un rol central, sin menospreciar al mercado, y vamos a ver los impactos de esto. Antes de la pandemia, el mundo tenía distintos niveles de riesgo. Por una parte, la inestabilidad geopolítica que sigue existiendo, las tensiones entre China y Estados Unidos, que tiene 4 puntos claves: el comercio, el desarrollo tecnológico, las tensiones financieras, ahora la pandemia, al que se adhieren además los conflictos territoriales del Mar Chino, que hacen a la relación con Taiwán y Hong Kong. En el mismo Mar Chino, la situación de tensión de Corea del Norte, que expone al mundo a una situación compleja. Vemos las tensiones entre India y China, entre India y Pakistán. Las tensiones geopolíticas también en Europa, con el Brexit, con la manera en que abordaron los distintos países distintas etapas de esta misma pandemia, que se va trasladando a lo actual. Y un malestar social que se origina con los chalecos amarillos en Francia y se propaga a todo el mundo prácticamente. Sí, hemos visto reacciones en el África, con cambios abruptos de gobierno, en el Asia Occidental, hemos visto las tensiones en América Latina, en Ecuador, en Chile. Observamos situaciones de alta tensión y de crisis de confianza que producen coyunturas donde la solidez de la democracia demanda mucha capacidad y talento de liderazgo, que es lo fundamental en esta etapa. Las deficiencias en materia de políticas climáticas es otro de los temas que obviamente con los déficits de atención a los incendios, sequías, inundaciones, incendios, olas de calor y entre otros fenómenos que exponen a una situación muy compleja. El déficit en la gobernanza tecnológica traducido en riesgo de ataques cibernéticos, robo de datos, de dinero, fraudes, de todas maneras también pone en alerta y en alarma de cómo nos estamos manejando a través de estos mecanismos modernos de comunicación como es este webinar que compartimos hoy. Y finalmente la administración de los desafíos biológicos que ya se planteaba desde antes, pero como decía al principio no estábamos preparados. Y hay que entender que en toda crisis es fundamental ser consciente de los posibles riesgos. Y si no detenemos los contagios, el número de enfermos y de fallecidos va a seguir creciendo. Pero a la vez, si los intentos de detener estos contagios desgastan niveles irreparables de las economías, podrían provocar un fuerte daño en los medios de vida de las personas. Entonces aquí se plantea un primer debate muy interesante. ¿Salvar vidas o salvar medios de vida? Y ni uno es incompatible con lo otro desde mi punto de vista. La incertidumbre política tiene efectos sumamente importantes desde una perspectiva en que en la medida que esa escala ha ido subiendo, las actividades económicas y los mecanismos de protección comercial se han ido incrementando. Y si bien durante la pandemia hubo un nivel de reducción de estas tensiones, estas persisten
y pueden retornar con mayor vigor. Y la incertidumbre en torno a la política comercial que se traslada desde lo político, pero también desde las medidas necesarias de distanciamiento social o de cuarentenas, tuvo un elevado impacto que mantiene una incertidumbre comercial, donde vemos en la línea roja sobre todo, de cómo ha decrecido el comercio global durante esta pandemia debido a estos factores políticos y en este momento sanitarios. El comercio mundial y la producción industrial repuntaron levemente y aunque se flexibilizaron las medidas, hoy conocemos precisamente que la mayor parte de los países de Europa han regresado a una cuarentena prácticamente total con niveles muy fuertes de distanciamiento social. La producción industrial ha caído sustantivamente, los volúmenes de comercio se han caído, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio. Se estima, en el mejor de los casos, una caída del 14% del comercio mundial y, en el peor escenario, por arriba del 32%. Y esto está por verse porque todavía estamos en la última recta de este año y se plantean nuevamente cierres fronterizos que en algunos casos no se han reabierto. Y también las manufacturas han caído sustantivamente. Y están sufriendo fundamentalmente las materias primas en sus precios y cotizaciones. Hemos visto que nunca ha habido precio negativo al petróleo, que sucedió en este momento. La caída de los alimentos, que eso nos afecta a la mayor parte de los países del Cono Sur, principalmente, que somos agroexportadores por excelencia. Y los metales que se van salvando en cierta manera, pero la incertidumbre del comercio sigue afectando e impactando los precios. Una reapertura que se ha visto entre junio y julio tiene un nivel de aceptación, pero realmente cuando se reactivó la oferta, porque empezaron a permitir que la producción vuelva a integrarse al mercado, no así se ha integrado el consumo. Y estos efectos que vemos en cuanto a la reapertura y a la contracción del comercio internacional tienen que ver con tres temores fundamentales que se recogen prácticamente en las sociedades de todo el mundo. El primer temor al contagio. El segundo temor es a poder contar con la infraestructura sanitaria para ser atendidos en casos de realmente precisar terapia intensiva o internaciones muy específicas. El tercer elemento, y que repercute muchísimo sobre la economía, es el temor a perder el empleo o el impacto que ha tenido el desempleo y que tiene aún el desempleo sobre las sociedades. Y acá vemos que el Fondo Monetario Internacional y durante la reunión reciente de octubre de las tres multilaterales en Washington señalan que la caída puede ser más atenuada para este año. Hay una visión positiva respecto del año próximo, pero sin embargo yo soy muy prudente en el sentido de que hay que ser optimista de manera responsable, considerando que todavía no existe un antídoto o una vacuna realmente practicada, implementada y distribuida en los países, y todo esto, desde su aprobación hasta que el ciudadano obtenga una dosis, realmente pasa un tiempo y tenemos, por otra parte, los efectos climáticos que afectan de distintas maneras, como señalábamos en los índices de riesgo. El retomar la economía, retomar el consumo, también va a tener una curva más lenta, que es lo que señalábamos. Pero América Latina y dentro de las economías emergentes y en desarrollo son las que en general pueden salir más rápidamente. Sin embargo, observamos que a nivel de las tasas de crecimiento agregado, es decir, de aquello que realmente puede producir riqueza o crecimiento de la economía, tiene signos bastante negativos de acuerdo
al último Observatorio Económico Global, en perspectiva de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional, donde nos señala que el Producto Mundial en cuanto a valor agregado caería cerca del 4.7%, donde las economías de mercados emergentes y en desarrollo caerían un 3% y crecería, pero a un ritmo mucho más lento, en el 2021. Y en América Latina, de acuerdo con el informe de CEPAL, observamos de que tenemos un impacto muy heterogéneo, con países que han estado más sólidamente preparados en infraestructura de fundamentos macroeconómicos, otros más debilitados, pero hay un común denominador, que el espacio fiscal para enfrentar una pandemia que puede prolongarse más allá del primer trimestre del año próximo, inclusive, o retornar a medidas más drásticas de distanciamiento social, es donde realmente llama la atención y pone encendiendo algunas alarmas importantes. Y acá se plantea el mundo, globalización o desglobalización. Hemos visto que realmente existe una reacción distinta en cada uno de los países, como señalaba al principio, de confinamiento. Y esto genera una situación en donde muchas empresas tienen que cambiar rápidamente de proveedores, tienen que encontrar la manera de llegar al mercado internacional, y los efectos de esto, por ejemplo, en bodegajes a partir de la crisis del petróleo, que tiene realmente dificultades aún para poder retomar sus niveles, por lo menos prepandemia. Y el mundo post-pandémico podríamos ver una concentración relativa de producción en partes específicas, donde mi consideración es que los estados van a tener mayor capacidad, inclusive, que las organizaciones y corporaciones internacionales, por esa responsabilidad de tener que tomar medidas y de asistirla. Y el brote de este virus demuestra a gobernantes y empresarios la fragilidad del sistema de just in time, de la economía global. Hoy se cierra de nuevo Europa, hoy muchísimos componentes de la integración global de la producción van a empezar a escasear nuevamente. Y esto genera muchas tensiones que se plantea al mismo tiempo de la crisis de la Organización Mundial de la Salud, de la crisis de la Organización Mundial del Comercio, que ha llevado a la renuncia del director general, de la situación que se plantea sobre la reforma de las Naciones Unidas, de la situación que se plantea al mismo tiempo de los organismos financieros multilaterales, que Cristian se va a referir más adelante. Pero durante esas cuestiones también nos planteamos que es muy difícil pensar en una desglobalización total. Es muy difícil que los países, que las empresas y el desarrollo tecnológico pueda sustituir de manera inmediata a proveedores tradicionales y en la magnitud de la provisión. ¿Estaría el mercado dispuesto a pagar un teléfono móvil que desde China se puede comercializar hoy a $700, a pagarlo a $3.500 en un país con los costos agregados que tienen? Son esas preguntas que nos hacemos, y de qué manera esto se puede observar en la conducta del consumidor, que tiende a protegerse mucho más en un momento de incertidumbre y en un momento de crisis de confianza muy importante en varios factores. En primer lugar, el impacto en el comercio local e internacional es enorme. Hemos visto la caída significativa del comercio mundial, del comercio local, porque se ha reactivado, como señalaba, en la medida que se ha flexibilizado la cuarentena, se ha reactivado la oferta. Pero la demanda sigue con el quedémonos en casa, cuidémonos, y los temores que señalaba al principio. Y esto tiene un efecto directamente en materia de empleo. El desempleo es una de las consecuencias inmediatas y mucho más evidente. De acuerdo con el informe de la CEPAL, Latinoamérica va a tener 42 millones más de pobres
durante este año como consecuencia de una crisis de esta pandemia, pero también de una precrisis de donde se origina una serie de circunstancias y de situaciones que hacían mucho más vulnerables a la economía de todos los países de la región. En materia fiscal, obviamente, si es que no existe producción, no existe consumo, la recaudación fiscal es muy inferior y por lo tanto señalaba yo que los espacios están relativamente accesibles y empieza una cuestión, más endeudamiento o menos endeudamiento, y esa es una de las grandes discusiones sobre las que se debate el mundo en cuanto no se adopten medidas para poder plantear soluciones de más corto plazo y de impacto inmediato sobre el peso de la deuda que tienen los países, y eso conduce a una situación compleja en materia financiera, los problemas de liquidez, los problemas de garantías que se traducen en la solvencia de las empresas, y obviamente vamos a tener una situación bastante compleja, sobre todo en el impacto del tipo de cambio que es absolutamente divergente en cada uno de los países de la región, pero en América Latina vemos que hay una devaluación importante de las monedas locales frente al dólar norteamericano. Las respuestas del mundo han sido distintas, pero más o menos todas fueron coincidentes, de acuerdo a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico en su análisis de Outlook, las medidas de contención, de oferta, de demanda, y las opciones de políticas han sido más o menos coincidentes en todos los países. Cuarentena, cierre de fábricas, pérdida de confianza, prohibiciones o restricciones de viaje, corte de provisión de servicios, viaje de negocio y turismo en caída enorme, cierre de lugares públicos, disrupción de cadenas de suministro y principalmente el sufrimiento de la educación y del servicio de entretenimiento. Así que las empresas han buscado expandir liquidez, crédito, retrasar el pago de impuestos, reducir los atrasos del sector público a las empresas, y en materia macroeconómica también han sido de manera muy similares las medidas adoptadas por la mayoría de los países. Sin embargo, mi criterio es que frente a un escenario tan disruptivo, tan diferente, no podemos avanzar con políticas ortodoxas y más bien tenemos que ser heterodoxos. Los sectores más afectados, en primer lugar, educación. La educación en todo el mundo sufre una situación dramática, principalmente en los países con menos acceso a estos medios de comunicación como el que nos permite hoy estar todos reunidos, los servicios financieros por la crisis de liquidez y de solvencia de la mayor parte de las empresas, porque no se saben cuándo realmente van a reactivar, de qué manera se van a reactivar y cómo van a honrar sus compromisos financieros. La fabricación no es esencial, las industrias tuvieron que cerrar y muchas siguen cerradas. La construcción y bienes inmuebles también es otro de los sectores que está sufriendo. La industria automotriz, que todavía no se puede reactivar. La aviación, bueno, ahí es una de las grandes preocupaciones por el impacto que está teniendo, sobre todo en las empresas de aeronavegación de nuestra propia región, con realmente situaciones dramáticas para las aerolíneas, y obviamente el turismo y el ocio son los sectores que más han perdido. Los ganadores, la agricultura. El mundo tiene que seguir alimentándose. El sector agrícola, aún cuando tiene un impacto importante en precios, todavía es rentable y es redituable, y no se ha interrumpido la cadena de suministro alimentaria, por lo menos en gran parte del planeta. El comercio electrónico, que ha sido la explosión en este momento, las TIC obviamente en ese contexto, y todo lo que tiene que ver con servicios médicos, personal y asistencia sanitaria, y obviamente la venta minorista, que tiene todavía sus niveles de necesidades. En ese contexto hay 4 alternativas como posibles escenarios post-COVID. La forma B, que signifique un rebote cuando acabe el confinamiento. Vemos que esto es complejo porque es difícil que se produzca, porque volveremos al mismo escenario antes de la pandemia,
esto es todavía impredecible de tener un rebote inmediato, por lo que señalaba al principio de estas reflexiones. En forma U es la que yo creo que vamos a tener principalmente una lenta recuperación de la economía en la medida que se descubran los antídotos o vacunas, y vamos a tener una reapertura de la actividad económica, pero una gradual recuperación del consumo. En forma W, que es lo que está sucediendo hoy en gran parte de los países europeos, una reactivación, pero una vuelta a caída por la cuarentena absoluta que decretaron varios países el día de hoy, como señalaba también. Y la peor opción es la forma L, es decir, una caída abrupta que sea sostenida y que no pueda salirse finalmente. Recuperar la normalidad después de esta pandemia es un término relativo, y el mundo no va a ser igual. Estamos en un cambio de época, no en una época de cambio. Y hemos visto cuáles fueron los efectos sobre el mundo y cómo cambió el mundo desde el descubrimiento del Internet, cómo cambió el mundo del ataque de las Torres Gemelas, cómo hemos tenido que viajar a partir de ese momento, cómo cambió el mundo a partir de la crisis financiera del 2008, y cómo va a cambiar el mundo post-pandemia es aún una incógnita. Muchas gracias y a disposición de ustedes. Rubén, muchísimas gracias. Gracias por no compartir la pantalla. Y si querés, Cristian, empezar a compartir vos, les presento, Cristian nos va a hablar sobre el financiamiento internacional para el desarrollo en el marco de la emergencia, el caso argentino. Y yo me guardo varias preguntas que tengo, Rubén, para el final, así lo hacemos más debatido. Con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias a Seri, Emiliano, a Mariano y a todo el equipo que ha hecho posible este encuentro tan pero tan importante, y la verdad un gusto y un placer poder compartirlo con mi gran amigo Rubén Ramírez, con quien hemos compartido espacios en común de trabajo, y encontrarnos aquí ha sido una gratísima sorpresa. En el caso mío, como bien decía Rubén hace un rato, yo iba a avanzar un poco en lo que tiene que ver con el financiamiento internacional para el desarrollo en el marco de la emergencia y cómo se fueron moviendo algunos de los organismos multilaterales. Elegí 3 en particular: el BID, el Banco Mundial y CAF, porque actúan en casi toda la región. Existen otros multilaterales, obviamente, como FIDA, Fonplata, Banco Centroamericano, etcétera, pero que actúan de manera o más subregional o en temas mucho más específicos. Entonces, la comparación de estos 3 multilaterales creo que es muy relevante a la hora de poder avanzar y tratar también de buscar algunas reflexiones. Igual me quedé, y no sé si Emiliano me lo permitís, con algunas de las cuestiones que decía Rubén, por ejemplo con el tema de las letras, ¿no? Y cómo pueden ser distintos escenarios a través de las letras. Y me parece, sin ánimo obviamente de hacer ninguna alegoría política, etcétera, también podríamos hacer una conjunción de esas letras y quizá pueda haber una letra K. ¿Por qué? Porque hay muchas actividades, como bien planteaba Rubén en las filminas previas, que han sido ganadoras, entre comillas, o que no han visto sufrir de manera excesiva su caída, sus marcos de trabajo, etcétera, y que han ido creciendo, ¿no? Significativamente, y que hay expectativa que sigan creciendo, como por ejemplo, bien decía Rubén, todo el tema de las TICs, todo el tema de venta minorista, todo lo que tiene que ver con los commodities de alimentos. Y hay otras que sabemos que pueden seguir cayendo, lo que tiene que ver con muchas profesiones liberales, bueno, otras actividades. Entonces, esa reflexión de Rubén me pareció sumamente interesante, y quizás, bueno, me gustó un poco agregar eso. Y en sus reflexiones finales también él muy bien decía que se viene una nueva época, un cambio de época. Entonces, ese cambio de época creo que también tiene mucho que ver, bueno, ahora estamos transitando este espacio
de manera virtual, en el cual todos nos hemos visto en el día a día convocados, distintas conferencias, etcétera, que también nos da la posibilidad de encontrarnos con gente de distintos países de una manera quizás mucho más eficiente, obviamente con la falta del contacto personal, con poder vernos a los ojos y poder hacer las preguntas, etcétera. Y Rubén planteaba los cambios que se habían dado, como por ejemplo con la caída de las Torres Gemelas y cómo eso generó un cambio abrupto en la manera de viajar, etc. Y el otro día estaba en una conferencia donde se planteaba que en muchos espacios se había planteado como que el comienzo del siglo XXI era con la caída de las Torres Gemelas. Hicieron una reflexión muy interesante como que el verdadero cambio, el ingreso al siglo XXI, a una nueva normalidad, a un cambio de época, a como lo queramos llamar, es el acontecimiento de esta pandemia, que ha sido de manera mundial, global, universal, y que de verdad nos va a cambiar la manera de vivir de todos los ciudadanos del mundo, no solamente los que viajaban más, menos, y que tenían que en los aeropuertos sacarse más los zapatos, tener que ir antes al aeropuerto, etc. Ahora el cambio es no solamente en aquellos que viajan, y de hecho Rubén lo plantea muy bien, la falta de viajes, ¿no? Y la crisis que está viviendo la industria aeronáutica y todo lo que tiene que ver con el turismo, etc., sino también este cambio abrupto en los temas de educación que están viviendo todos nuestros hijos, ¿no? El esparcimiento, las vacaciones, los niveles de pobreza altísimos que van a quedar fruto de esta situación que estábamos viviendo. Así que perdón, pero bueno, fue tan interesante los planteos de Rubén, tengo más, pero esos me llamaron con mucho la atención como para dejarlos pasar y que después me olvidara o no tuviéramos tiempo de poder reflexionarlo. Pero bueno, entonces como te decía, en el caso nuestro, la idea, en el caso que voy a presentar, es hablar un poco sobre el rol que me está tocando jugar ahora, que tiene que ver con toda la negociación y todo el trabajo con los organismos multilaterales de crédito que le prestan dinero no solamente a la Argentina, sino a todos los países de la región. Entonces, un poco la presentación tenía que ver con cómo han respondido, de alguna manera, estos organismos internacionales frente a la emergencia, y como les decía al principio, haciendo hincapié en estos tres en particular, porque nos dan un marco general, global, de cómo estos tres actúan en la región. Después tratar de hacer algunas especificaciones sobre el caso de Argentina, y después también, como hizo Rubén, algunos desafíos y unas nuevas dinámicas acerca de las conclusiones y las problemáticas que vamos a tener en el mediano y en el largo plazo. Bueno, como verán en el caso del Banco Mundial, bueno, cada uno de los organismos, como veremos ahora, han hecho un replanteamiento de sus objetivos para poder atender rápidamente a la emergencia. En el caso del Banco Mundial apuntaron a tres grandes objetivos, uno que tenía que ver con el fortalecimiento de todo lo que tenía que ver con los esquemas de salud, atención intensiva, insumos, testeos, compra de equipamiento, etc. Por el otro lado, la mitigación del impacto económico, y después trabajar con el sector privado. Y para esto hicieron una gran movilización de recursos, adelantando dinero que tenían previsto utilizar en el 2021, en el 2022 y el 2023, y traerlo todo ese financiamiento al año 2020 y también aparte del 2021, y podemos ver que han juntado al Banco Mundial una masa de dinero de más de 160.000 millones de dólares para esta primera etapa de la pandemia. De esos 160.000, 50.000 han sido específicamente a aquellos países que más lo necesitan, ¿no? Los recursos que da la Asociación Internacional de Fomento, que básicamente son donaciones o préstamos a tasas absolutamente bajas, y después también se ha hecho un esfuerzo muy grande de unos 12.000 millones de dólares para poder
garantizar el acceso rápido a la vacuna de todos los países que forman parte del Banco Mundial. Y ahí podemos ver que rápidamente se hicieron más de 140 proyectos, entre los que están activos y en los que están en preparación, en más de 100 países de la región, por 6.000 millones de dólares, sumado a la iniciativa que en conjunto con el G20, con el Fondo Monetario Internacional, se ha generado para la suspensión del servicio de deuda de países que tenían grandes problemas económicos, algunos como Guyana, Haití, Honduras o Nicaragua. Y ahí podemos ver una distribución desde el punto de vista global de cuáles han sido los fondos que han ido a parar a cada una de las zonas geográficas, y en el caso de América Latina y el Caribe, casi 700 millones de dólares extras a los que ya tenían previsto para proyectos en la región. Se han asignado estos fondos extras de manera tal de poder atender la emergencia. En el caso del BID, como ustedes verán, también han modificado las áreas prioritarias para afrontar la emergencia, y también están bien vinculadas a las que ha llevado adelante el Banco Mundial, y que tienen que ver también con la capacidad de preparación y respuesta sanitaria, con todo lo que tiene que ver con la protección de los más vulnerables, para defender el empleo y todo lo que tiene que ver con el tejido productivo, y políticas fiscales para poder aliviar impactos económicos. En el caso del BID, que contaba con menos recursos, se sumaron unos 3.000 millones de dólares, específicamente para los países C y D. En la jerga del BID, los C y D son aquellos países más chicos y con más necesidades, y la principal fuente de recursos también fue la reestructuración de recursos de los programas que ya estaban en marcha en los distintos países. Había 12.400 millones, y cada uno de los países podía reestructurar esos recursos para poder generar nuevas propuestas de crédito, y eso después lo voy a poner en el caso de Argentina para que tengan un ejemplo específico. Y también se redireccionaron muchos de los programas que actualmente tenían las carteras de salud, de manera tal de poder redireccionarlos a aquellas cuestiones que tenían que ver con las cuestiones más urgentes, y estos han sido unos 265 millones de dólares. Y también pusieron el foco en instrumentos de rápido desembolso como los PBLs, como están viendo en esta gráfica, que son los programas que van directamente al tesoro de cada uno de los países y que los países pueden utilizar sin tener que asignarlos a programas específicos. Son apoyos económicos a las finanzas públicas de cada uno de los países. Y también ayudó el BID muchísimo desde el punto de vista de la respuesta fiduciaria, esto que es la facilitación de los procesos, achicar los tiempos, coordinación y alianzas con otros socios para poder generar nuevos recursos, redes filantrópicas para conseguir también recursos extra, etc. En el caso de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, donde Rubén ha sido un funcionario muy importante de esa institución durante muchísimos años, se enfocaron en dos objetivos: en salvaguardar la salud de la población y su bienestar, e intervenir para poder garantizar empleo y operatividad del sector económico. Y para esto, en el directorio de la institución, donde los países que formamos parte de CAF tenemos un lugar en ese directorio, lo que se hizo fue aprobar una línea de crédito contingente de apoyo anticíclico de 2.500 millones de dólares para todos los países que solicitaran créditos específicos para reforzar la cartera de créditos que ya tenían prevista durante el año. Y entre estos 2.500 millones y otras aprobaciones que se han dado, CAF ha aprobado en los últimos meses casi 5.000 millones de dólares en proyectos vinculados a la reactivación económica y a la pospandemia, haciendo hincapié en algunos casos en aprobaciones también para el sector PYME. También obviamente avanzaron con reestructuración de carteras, de manera tal de poder hacer más eficiente el uso de los recursos que ya los países actualmente tienen.
Y después se han aprobado también fondos de cooperación técnica para que también los países pudieran rápidamente acceder a recursos que les sirvieran para poder atender la emergencia en cuestiones más específicas que no necesariamente requieren de la aprobación de un crédito. Por eso ahora me gustaría pasar y comentar un poco cómo ha sido el caso de Argentina en este concepto. En la actualidad, nuestro país tiene más de 160 operaciones de créditos por más de 27.000 millones de dólares de préstamos en ejecución con todos los multilaterales. Ahí pueden ver cómo el BID es muy importante, con casi el 50% de esa cartera, el 34% de créditos otorgados por el Banco Mundial, 12% por CAF, 3% por Fonplata y 1% con el Banco Centroamericano, que ha empezado hace muy poco a tener operaciones también en Argentina. De esos préstamos, 140 son con préstamos multilaterales, casi 19.000 millones de dólares, y el resto son con créditos bilaterales, esto es desde los acuerdos con países como por ejemplo China, Alemania, la Agencia Francesa de Desarrollo, la cooperación italiana, la alemana, etc. Y en el caso nuestro, como para poder avanzar muy rápidamente en lo que tenía que ver con la emergencia, lo que hicimos fue primero hacer una reestructuración de cartera con dos grandes pilares. Reestructuramos unos 1.000 millones de dólares aproximadamente del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí hicimos dos grandes operaciones, una para el sector salud, para poder ayudar a poder paliar los efectos de la pandemia, y otra operación muy grande que tenía que ver con la reactivación del sector productivo con el Ministerio de Desarrollo Productivo, unos 500 millones de dólares. Y después hicimos otra reforma de crédito con el Banco Mundial, y para atender la emergencia social apostamos a un segundo financiamiento para la asignación universal que tenemos aquí en Argentina por más de 300 millones de dólares. Y después, bueno, también reestructuramos otros pequeños créditos, uno, por ejemplo, como para avanzar en lo que nosotros llamamos el centro de gobierno, que es para ayudar a tener un esquema donde podamos afrontar estas situaciones de crisis y de gestión de prioridades estratégicas del presidente de una manera mucho más eficiente. Y después también hemos reestructurado otros créditos para, por ejemplo, hacer los módulos hospitalarios de rápida construcción que se han distribuido estratégicamente en aquellos lugares con mayor población. Y después también avanzamos con operaciones nuevas por 500 millones de dólares con distintos bancos, específicamente los regionales como CAF, Fonplata y el Banco Centroamericano, con planes enfocados en el caso de CAF para poder afrontar también los efectos nocivos que ha tenido la pandemia en nuestra población y poder atender todas las cuestiones de emergencia sanitaria en temas de hambre. Y ahí hemos hecho un préstamo muy grande de 300 millones de dólares, y después hemos hecho programas más específicos para atender la emergencia en municipios, en provincias, en hospitales, en provincias específicas como Chaco y Salta, que necesitaban un apoyo muy fuerte en su sistema de salud, y después también cuestiones que tenían que ver con el programa Agua y Cloaca más Trabajo, que está vinculado a el proyecto, por ejemplo, el de 500 millones del sector productivo destinado a pymes, en particular es para generar puestos de trabajo rápidamente para sectores sociales que trabajan con cooperativas. Y lo que sí también se hizo fue un trabajo muy fuerte para poder reducir la cantidad de días que se tardaba en aprobar un contrato de préstamo con un multilateral. En el 2018 y en el 2019 esto estaba alrededor de los 180 días, y nosotros en este año 2020 estamos alrededor de los 60 días. Este es un trabajo que se ha hecho no solamente con los multilaterales para poder trabajar en la reducción de tiempos burocráticos, de cuestiones que a veces se hacían demasiado largas a la hora de poder avanzar con las operaciones de crédito, pero también una reingeniería interna que, por ejemplo, en el caso
de Argentina. Habíamos hecho una reforma con anterioridad, que fue muy importante para poder asumir la responsabilidad de mejorar los tiempos de acción en torno a la aprobación de créditos internacionales, y que tenía que ver con aglutinar en una sola área del Estado lo que antes tenía que ver con el trabajo con los multilaterales, que estaba en 2/3 áreas del Estado. Esto obviamente trajo aparejado mejores tiempos de ejecución, mejores tiempos administrativos para poder llevar adelante estos procesos de adquisición de estos créditos, poniendo todo, como decía, en la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que depende directamente del presidente y es el que fija las prioridades estratégicas de la gestión, y nos habíamos propuesto con el presidente de la Nación y con el secretario Gustavo Vélez, antes de comenzar la gestión, una manera de poder hacer mucho más eficiente, mucho más efectivo la toma de créditos con financiamiento multilateral en un área que tuviera una visión general y que pudiera acompañar el trabajo de los distintos ministerios de la República Argentina. Esa visión que lo habíamos hecho para poder trabajar de manera estratégica, no la habíamos hecho pensando en que íbamos a tener una pandemia, pero nos vino más que bien a la hora de poder reducir los tiempos para llevar adelante la ejecución de estas operaciones. Todo esto, bueno, nos genera desafíos, dinámicas nuestras. Algunas las ha planteado Rubén desde el punto de vista más general, con lo que tiene que ver con la respuesta del financiamiento internacional. Creemos que tiene que haber medidas especiales para la gestión, más allá del establecimiento de los protocolos y estándares particulares para la toma de decisiones y para la ejecución de estas acciones. Hay que trabajar en flexibilizar mucho más los procesos de acceso a las solicitudes de créditos. ¿Por qué? No solamente porque ahora estamos ante una emergencia y la emergencia ha puesto en evidencia que muchas veces los tiempos de los multilaterales son demasiado largos. Pensemos que una gestión que tiene 4 años, si antes un crédito de mínima estaba tardando 180 días más, después esto no estaba contabilizando lo que es la puesta en marcha de estos créditos, apertura de cuentas, firma de los contratos, presentación de manuales operativos, todas las condicionalidades de elegibilidad que tienen los préstamos hacen que desde el momento que uno empieza a pensar esta política, hasta que la empieza a hacer las licitaciones, en los casos de créditos que tienen que ver con programas de infraestructura, se puede estar tardando hasta 2 años. Entonces, esta pandemia nos ha puesto en evidencia que no se puede tardar 2 años hasta poner en marcha un proyecto. Y la respuesta de los bancos multilaterales en general ha sido muy buena, bajando muchísimo los tiempos. Lo que nosotros queremos hacer ahora es que esta baja de tiempos se pueda dar de manera constante y efectiva, pensando en cómo podemos seguir adelante. Entonces, también hay que pensar los paquetes de respuesta, dependiendo de cada uno de los sectores. Así como los bancos hoy han definido cuáles han sido los sectores en los que se iban a enfocar y los países también han tomado decisiones en ese sentido, creo que también va a ser muy importante repensar el rol del financiamiento internacional en encarar paquetes de respuesta a lo que va a ser el post-COVID o la post-pandemia. En otra charla también de estas, como la que comentábamos al principio, a mí me hacía acordar mucho, porque bueno, me tocó también trabajar en organismos multilaterales, cómo se fue dando todo el proceso en Colombia de lo que llamaron el post-conflicto, ¿no? Bueno, eso todavía sigue. En el caso de la pandemia todavía no tenemos muy en claro, porque en el caso de Colombia, bueno, un día se presentó el presidente con todos el resto de los grupos que habían estado en guerra con el Estado colombiano, se sentaron y firmaron un acuerdo y le pusieron fin a un conflicto, y a partir de ahí empezó
el post-conflicto. Bueno, en el caso de la post-pandemia no tenemos en claro, porque como decía Rubén, hemos visto cómo ahora hay rebrotes en los distintos países de Europa, se están generando nuevas medidas de cierre de los distintos sectores, confinamientos, etc. Entonces no tenemos en claro cuándo va a ser el principio de la pospandemia. Lo que sí que vamos a tener que hacer es vivir de manera en paralelo la pospandemia, quizás para algunas actividades, pero en otras actividades hasta que una gran parte de la población no esté vacunada y esto haga que los niveles de contagio y de virosidad vayan bajando, vamos a seguir conviviendo, por un lado por la pandemia en algunos sectores, como el de la salud, y pospandemia en algunos otros sectores que tengan que ver con la reinvención y el redireccionamiento de las políticas. Y en el caso de los organismos internacionales, que bueno, que están trabajando mucho también para acompañar el tema de la vacuna, este va a ser un gran desafío que van a tener todos los multilaterales, especialmente aquellos que actúan en los países que tienen más necesidades. ¿Cómo vamos a hacer para que la vacuna pueda ser de alguna manera abierta a toda la sociedad y que no haya distinciones que fomenten o que agranden la brecha entre los distintos sectores de la sociedad? Y esto va a estar atado, estamos convencidos, ¿no?, a un nuevo ciclo de desarrollo que vamos a tener que enfrentar en América Latina, en el cual los gobiernos creo que van a tener que actuar de manera muy consolidada, de manera muy concatenada entre los distintos gobiernos de la región, porque ya hemos visto que esto no tiene fronteras. Lo que empezó en un punto específico del mundo, que después se trasladó a las capitales por las cuestiones de conectividad, viendo que el gran factor del agravamiento de los contagios terminaron siendo los aviones, de alguna manera, que fueron diseminándose por todo el mundo, y lo que empezó en las capitales, y que en algunos lugares creíamos que íbamos a poder tener manejado, después se fue extendiendo al interior de cada uno de nuestros países. Entonces, sabiendo que esto no va a tener fronteras, y que ha puesto de manifiesto que este virus no tiene fronteras, es que tenemos que repensar el desarrollo de la región en el marco de un acompañamiento con todos los países. Y creo que aquí el rol de los organismos multilaterales de crédito, ya sea de los financieros como el Fondo Monetario, o los bancos de desarrollo, como los tres que he citado en estos minutos, creo que van a cumplir un rol fundamental, y tiene que ser un rol de acompañamiento, no solamente a las necesidades de los países, sino también a las necesidades de la población. Y en eso creo que tenemos, los que estamos hoy al frente de posiciones de liderazgo de gobierno, hacer un esfuerzo mucho más grande para poder convencer a los multilaterales, para que también se despierten un poco, ¿no?, de la siesta en la que pueden estar durmiendo, y de alguna manera que nos ayuden a equiparar y equilibrar todas las necesidades que vamos a tener que vivir para un nuevo ciclo de desarrollo que vamos a vivir en América Latina, y que, como te decía recién, entiendo que lo vamos a tener que hacer entre todos los países de la región. Así que bueno, muchísimas gracias también por el tiempo que me han otorgado, y de nuevo gracias a Rubén por haber compartido conmigo este panel. Excelente, Cristian, muy buena la presentación. Gran alegría lo de la disminución del tiempo, o sea que no solo disminuimos los tiempos para la vacuna, sino también con los organismos multilaterales. Una gran noticia. Nos quedan algunos minutos para no sé si preguntas, pero unos intercambios. Como ya inauguraste vos, Cristian, con lo de las letras, muy buena tu digresión, y me parece interesante lo de la K. Ya me estaba asustando con la W y con la L, y ahora tenemos que incorporar la K. Yo quería tomar una fórmula de algo que dijo Rubén, que me pareció muy muy Vos hablaste, Rubén, de salvar vidas o salvar medios de vida. Me parece que ese balance ha estado muy cuestionado, o en cuestión precisamente con el tema de la pandemia,
Y quería saber de ustedes qué les parece que son las lecciones aprendidas, dado que se vendría otra ola de la pandemia, por lo menos otra manifestación. ¿Cuáles les parece que son las lecciones aprendidas sobre ese balance que ha sido el más difícil de equilibrar, si se quiere? Sí, yo creo que las dos cuestiones son fundamentales. La salud y la economía como medio de vida, no como una cuestión ideológica o capitalista. En primer lugar, es fundamental trabajar sobre los casos COVID, detectarlos a tiempo, gestionarlos, es decir, derivarlos o aislarlos, pero por sobre todas las cosas prevenir. Y finalmente garantizar una buena atención médica, que ese ha sido el propósito inicial del distanciamiento social o de la cuarentena, de manera a otorgar tiempo para que la infraestructura social y sobre todo sanitaria se preparase para que al fin de esa cuarentena pudiese reactivarse la actividad en modo COVID. Hay que tratar de que hay que evitar la destrucción del empleo, porque ahí drena en lo más profundo la capacidad de sostener una sociedad en igualdad de condiciones. Porque nuevamente se incrementa la divergencia entre quienes más pueden y quienes no. Y los niveles de subsidio son importantes y pueden ser sostenibles durante una etapa, pero no durante todo el tiempo. Y esa es una de las ecuaciones claves en un escenario donde los espacios fiscales son muy reducidos. Es decir, la capacidad del Estado de sostener esos niveles de subsidiariedad son muy limitados y por lo tanto creo que hay que también propender a salvar empresas, a salvar la producción. Más allá del modelo político de cada Estado-nación, de cada gobierno. Si es más Estado, más sociedad o más mercado, la cuestión es que tenemos que ir orientando cada vez más hacia la construcción de la confianza, porque la construcción de la confianza implica de que una vez reactivada la economía, la producción, se autoriza a las fábricas a empezar a producir, se autoriza al comercio, se autoriza a los servicios, el problema es quién y cómo va a consumir. Uno de los que más sufre hoy es la industria de la vestimenta, la industria textil, porque la gente hoy no necesita vestirse y está cambiando la moda, la forma de vivir. Uno necesita menos desplazamiento, por eso cayó tanto y tuvo un impacto significativo en el precio del petróleo. La gente está empezando a observar los límites que tiene la capacidad de generación de empleo y de ingresos. Entonces, creo que son elementos claves que hay que abordarlo para que el retorno a la actividad económica dentro de los mecanismos de protección de la salud, que es vital y fundamental, y es un rol del Estado indiscutible, innegable y necesario, tengamos que llevarlo para adelante, Emiliano. Me pareció también muy interesante que ambos coincidieron que una de las áreas más desafiadas iba a ser o ya está siendo la educación. Y me pareció muy interesante también, Cristian, lo que comentaste de que en esta era de la post-pandemia, que es muy difícil ponerle fecha de ingreso, pero que evidentemente estamos yendo a pasos acelerados, requería una especie de mirada o foco consolidado de los países frente a los diversos organismos internacionales de crédito. Ese me parece un desafío muy interesante. Me pregunto cuál crees que pueda ser ese ámbito de consolidación de posiciones o posturas. A ver, dos cositas. Una, comparto todo lo que ha dicho Rubén. Quizás agregar que seguimos estando ante un desafío
que todavía es desconocido, a pesar de que ya hemos empezado a entender un poco mejor el virus, etcétera, todavía sigue siendo un proceso de aprendizaje que tienen todos los países, ¿no? Algunos creían que esto ya estaba y que ya habían logrado salir, y estamos viendo que no. Entonces esto requiere de soluciones que no son homogéneas. Un país no puede tener las mismas soluciones que tienen otros por su matriz económica, etcétera. Como bien decía Rubén, muchos de los países de América Latina tuvimos que tener un gran trabajo al principio para poder readecuar nuestros sistemas de salud para poder atender la emergencia. Porque si no hubiéramos hecho eso, probablemente estaríamos en condiciones mucho peores. Entonces quizás ahora sí viene una segunda etapa donde el sistema de emergencias, el sistema de atención de la emergencia está un poco más robustecido, y ahí es donde tenemos que pensar esta pata económica, como decía Rubén, de cómo vamos a hacer, ¿no? Para, de alguna manera, los que producen y los que consumen, que ambos puedan, en el mismo momento, poder empezar a crecer de nuevo. Y lo que decías vos con respecto a los multilaterales, creo que es muy interesante, porque todos los países somos miembros de estas instituciones, tenemos nuestros representantes, pero muchas veces esa representación en el día a día termina de alguna manera absorbida por la dinámica burocrática de cada una de esas instituciones. Entonces, uno termina más enfrascado en reuniones de comité de esto, comité de aquello, etcétera, y muy alejado de lo que pasa en cada uno de los países en el territorio. Yo creo que la pandemia, con este cambio gigante que se ha dado, donde los bancos multilaterales directamente cerraron sus oficinas de representación, cerraron sus casas matrices. En Washington el Banco Mundial está cerrado, el BID está cerrado, entonces todo es a través de Zoom, lo que antes llevaba quizás una misión para llevar adelante un programa, venían los especialistas, miraban lo que pasaba, después volvían a Washington. Todos estos tiempos hoy se van a tener que reacomodar de alguna manera, y me parece que el gran desafío de los multilaterales va a ser la descentralización, aquellos que descentralicen primero, que puedan tener más recurso humano, más talento en los países donde se van a desarrollar sus actividades, son los que van a poder responder de manera mucho más rápida a las necesidades de este nuevo desarrollo que vamos a necesitar en la región. Y esto está muy vinculado a que nuestros representantes en los directorios de los cuales formamos parte, también generemos estos espacios de diálogo, de debate, para movilizar un poco el avispero y que se puedan generar estos cambios. Entonces creo que la primera responsabilidad a este nuevo escenario futuro, que no tenemos muy en claro cómo va a ser, pero que sabemos que va a ser distinto, y lo segundo es que los multilaterales tengan conciencia de que si no cambian, se van a quedar muy atrás en el financiamiento para el desarrollo para nuestra región. Muy bien. Bueno, no me queda más que agradecerles, Cristian y Rubén, una charla interesantísima, casi que nos quedamos sin tiempo y no podamos hablar, así que un placer. Les agradezco en parte en nombre de SERI, y ahora continuamos con otro panel de estudiantes y graduados. Muy amable a los dos, y seguimos en contacto, remoto o personal, ojalá. Muchísimas gracias, Emiliano. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Rubén. Qué buen panel. Cómo han tratado este tema de la integración. Qué importante es ir destacando estas cuestiones, es ir viendo de qué manera la integración logra ser productiva, que es el eje que hoy nos traía, y de qué manera esa integración nos va a nosotros favorecer para ir avanzando hacia una sociedad más igual, más desarrollada, ¿no? Siempre estas cosas contadas con personalidades que tienen experiencia, que estuvieron en la función pública, que estuvieron en organismos internacionales, que están hoy en día en la función pública y viven lo que está aconteciendo y las soluciones que se puede llegar a dar, es muy nutritivo, y por eso queríamos tener estas experiencias dentro de esta cuarta Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales. Un día extenso, como todos, muy nutrido de información. Esperamos que lo estén disfrutando. Vamos a ir a un pequeño break y volvemos en unos minutos más.